Hola, hola, qué alegría saludarte. Aquí estamos dando inicio a una nueva edición de este podcast, Maranata Class. Este es un proyecto de los jóvenes adventistas aquí de la Iglesia de la Avenida España en Lima. Desde Lima, Perú, quiero enviarte un abrazo, un saludo especial donde sea que nos estés viendo. Aquí vamos cada semana a repasar las lecciones de la Escuela Sabática Joven, así que si eres joven, si tienes ese lindo material, este espacio va a ayudarte mucho para que puedas tener otras opiniones, otros puntos de vista. Yo soy el pastor Samuel y no voy a estar solo, siempre voy a estar acompañado de jóvenes y yo quiero empezar saludando a los jóvenes que me acompañan hoy y ella es Elena. ¿Cómo estás, Elenita? Bienvenida. Pastor, hola. ¿Nerviosa, Elenita? No, está bien, Elenita. No, está bien. Está bien. Vamos. Ya. Sigue, sigue. Sí, solo desde el Elena te voy a Vamos a cortar para que no cortar. se... Ahí él va a poner a blanco y negro Sí, y continúa. ajá. Muy bien, muy bien. Retomamos aquí. Hola Elena, bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenido, pastor. ¿Cómo estás? Muy feliz de poder estar hoy dando inicio a nuestro Maranata Class. Así que muy contentos de estar aquí. Muy bien, gracias Elena. Y por acá está alguien que está un poquito nervioso. ¿Estás nervioso, Junior? Un poco, pastor, pero lo que me alegra es que en esta oportunidad estamos reunidos como jóvenes adventistas para hablar algo sumamente interesante que creo que es la lección adventista de los jóvenes. Y este trimestre de la lección nos estaba abordando un tema básico, fundamental para nuestra relación con Dios. Así que yo creo que va a ser una bonita experiencia, ¿no crees? Sí, más que todo está concentrándose en un tema sumamente interesante que creo yo que los jóvenes van a estar atentos a este tema. Muy bien, vamos a empezar. Elena, ¿puedes orar para iniciar? Claro que sí. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias porque hoy estamos iniciando un nuevo proyecto que es el podcast de Maranata Class. Señor, dirige este programa y que todo sea de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar ahí. Por favor, suscríbete, porque la única manera para seguir creciendo y hacer este tipo de contenidos es que tú puedas suscribirte. Es sencillo, no cuesta nada. Hazlo, por favor, y cada día vas a recibir lecciones lindas de la palabra de Dios. Bueno, ¿cuál es el título, Junior, de la lección para esta semana? No, mentira, pastor. El título de la lección es la número 2 y se titula Conocer a Dios. Conocer a Dios. Yo tengo que confesar que este es uno de los temas que más me gustan, más me apasionan, y ya luego les voy a ir contando un poquito de mi experiencia, por qué. Pero, ¿qué es conocer a Dios? Elena. Claro que sí, es una muy buena pregunta, ¿no? Por allí, ¿qué significa, o sea, conocer a Dios? O muchas veces decimos, yo soy de la iglesia, ¿no? Pero ¿realmente conocemos a Dios? Esa es la gran pregunta que nos hacemos, ¿no? Y para mí, en lo personal, conocer a Dios es profundizar, ¿no? La Biblia. Junior, tú, si te preguntan, ¿conoces a Dios? ¿Tú qué responderías? Siento yo que es un poco complicado el conocer a Dios en el sentido de qué es lo que nosotros entendemos por el concepto de Dios, porque hoy en día, digamos, se tiene muchas definiciones distintas, algunas similares, de lo que se puede entender que es Dios. Ujú. A mí me da la impresión de que esa palabra conocer la hemos tomado, por lo menos en nuestro idioma, el español, muy a la ligera en cuanto a lo que la Biblia quiere decir cuando habla conocer, ¿no? Y yo siempre pongo un ejemplo. Si yo te pregunto, Elena, ¿me conoces? ¿Tú qué dirías? Así, respuesta rápida, no lo pienses. No, No, mentira. ¿De verdad? o sea, sí, pero algo afuera, digamos, que se ve, Paterno. claro, pero internamente no, pues no. Junior, ¿me conoces? En respuesta rápida, En respuesta rápida. siento que sí, pero, Pero no. o sea, sí, pero el punto que toca Elena es que siento que no lo suficiente, o sea, solo Lo superficial. ¿Eso, Elena? Ok. Claro, contexto para los que están viendo y no conocen. Yo soy pastor de jóvenes de esta iglesia, de la iglesia de los chicos, apenas hace un mes, ¿no? Un mes y 2 semanas. 10 semanas. Un mes, 2 semanas. Así que rápido, alguien podría decir, sí, conocemos al pastor. Pero la verdad es que si yo les hago algunas preguntas sobre mí, Elena, ¿cuál es mi comida favorita? Exacto, o sea, no lo sé, no lo sé. ¿Cuál es tu deporte favorito? Tampoco lo sé, ¿no? Entonces, eso es la pregunta. Entonces, ¿me conocen? Ahora, eso llevémoslo a Dios. Si respondemos rápido, ¿conocemos a Dios? Quizás una respuesta rápida sería, sí, lo conocemos.
Pero si a esa pregunta la reflexionamos, la meditamos, ¿qué respuesta darías? Siento que no lo suficiente. Sí, no lo suficientemente. O sea, hemos usado este término a la ligera, ¿no? De que Dios es mi padre, pero, o sea, ¿realmente conozco a mi padre? Eso es la pregunta, ¿no? De esta semana que nos tenemos que preguntar. O sea, si realmente conocemos a Dios de verdad, deberían hacernos cualquier pregunta sobre Él y deberíamos responder. Siento que esa es la idea, Ujú. pero siento que lastimosamente el conocer a Dios se ha vuelto un poco más superficial, pastor, lo que no debería ser, pero siento que en esta lección vamos a profundizar más que todo el conocer a Dios y bueno, el carácter que Dios tiene. Ok, perfecto. ¿Podemos ir a la Biblia? Claro que sí, pastor. ¿Cuál es el texto que la lección nos invita a Va- ir? Vamos a leer esta semana Juan 17. Juan capítulo 17. De todos los capítulos, qué versículo le llamó la atención para hablar de este tema? Para mí particularmente, pastor, me llamó la atención de los versículos 3 hasta el 5, que son una conversación que Jesús tiene con su Padre, en la cual habla acerca de la glorificación. Y creo que antes de iniciar las grabaciones hemos estado conversando los tres qué se entiende por la glorificación y más que todo, para mí particularmente el aclararme la glorificación que yo tenía un concepto, digamos, erróneo, pero siento que ahora el tema de la glorificación, más que todo está enfocado en cómo la obra de Dios se ha manifestado en el ministerio de su Hijo Jesús y sobre todo que esta glorificación trascienda no solamente a Él, sino también a sus discípulos. Ujú. Buenísimo. ¿Y a ti? Claro que sí, igual en los versículos del 1 al 5, o sea, mencionaba de que, o sea, cuán bueno es Dios, este Jesús, en este caso, de que Él, o sea, hace una oración especial, ¿no? En este caso, y Él dice, Padre, glorifícame porque me estoy yendo a tu lado, pero, o sea, a la vez te pido que te quedes también, que mandes tu Santo Espíritu y que pueda estar con los que yo estuve en la tierra. Entonces, es algo muy importante de que, o sea, Dios nos ha mostrado de diferentes maneras su amor y eso también es uno de ellos, ¿no? De que él, Jesús pide eso y pues Dios nos lo da eso, ¿no? Ujú. Mire, permítanme leer un texto, uno de los que ustedes dijeron. Tú dijiste del 3 al 5 y tú dijiste del 1 al 5. Y ahí al centro está el versículo 3, que es a mí este versículo a mí me cambió la vida, literal, ¿no? Este versículo a mí me cambió la vida. Antes de leer el versículo, solo contarles, yo crecí en la iglesia como muchos de nosotros o muchos de los que nos están aquí viendo. Y el detalle es que cuando tú creces en la iglesia, heredando la fe de tus padres, por ejemplo, a diferencia de aquellos que se encontraron con Cristo y tuvieron ese encuentro real, es que muchos de los que crecimos heredando una fe de nuestros padres, muchas de las cosas que hacemos o practicamos es solamente por costumbre. ¿Te pasó, Juno? Es solo porque ya lo hicieron, pero carece de sentido, de argumento, ¿no? Eso por lo menos me pasó a mí. Yo crecí en la iglesia, pero cuando tuve 18, 17, 19 años, no le encontraba mucho sentido, la verdad. Iba a la iglesia, bueno, porque ya se convirtió en costumbre, tradición, pero yo no sentía lo que la gente sentía. Yo no entendía por qué la gente predicaba con pasión, oraba fervientemente, ¿no? Y en esa lucha espiritual me encontré con este versículo que a mí me cambió la vida. Y este texto dice, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces yo dije, ¿qué es la vida eterna? Según este texto. Y la respuesta es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Porque cuando yo escuchaba vida eterna, yo me imaginaba en el cielo, ¿no? Pero el texto está diciendo de que de alguna manera yo puedo disfrutar de esa vida eterna si desde ahora empiezo a conocer a Dios, ¿no? Y entonces para mí ese conocer a Dios fue vital porque yo dije, de verdad yo conozco a Dios.
Y entonces te vuelvo a preguntar, Junior, ¿conoces a Dios? Siento que el versículo de esta semana, y justo Pastor como lo menciona, me ha ayudado a profundizar que el conocer a Dios implica involucrar a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Y más hoy en día que como jóvenes, digamos, el mundo nos ofrece un montón de circunstancias o un montón de formas de poder dejar al lado a Dios. Y siento que particularmente esta lección nos ayuda a profundizar que el conocer a nuestro Padre, claro, obviamente nos da los beneficios que implica la obediencia, pero nos acerca mucho más a su naturaleza santa, pero sobre todo a su amor, que, bueno, en lecciones, en días más adelante de la lección, profundiza más, que es el amor que Dios nos tiene hacia nosotros. Claro que sí, en lo personal, por ejemplo, yo soy de cuna adventista también, pastor. ¿Y te casaste Eh, con? sí, me bauticé a los 8 años, pero yo siempre digo, ¿no? Y los comento en mi grupo pequeño también, les digo, ¿cómo será esa sensación? O sea, justo ayer veíamos los bautizos en la iglesia y decía, ¿cómo será esa sensación? O sea, levantarme del agua, o sea, estar en ese momento, abrazar a mis familias, porque, o sea, me bauticé a los 8 años, que es una edad donde uno es niño, ¿no? Niño, entonces como que no ve como lo ve uno ahora, ¿no? Entonces digo, quiero esa sensación. Pero bueno, independientemente a eso, creo yo también que es muy importante lo que Junior menciona de que conocer a Dios es pues más allá a un profundo estudio entre yo y Dios, ¿no? Una conexión por medio de la oración, por medio de su palabra, ¿no? Y según eso vamos a entender de que cuán importante es de que Dios esté en medio de nosotros y hacerlo parte de nuestra vida en el día a día, ¿no? Ya, lo que decía Junior. Ahora, solo para darles un dato, ese conocer, esa palabra en la Biblia es mucho más profunda que el significado que nosotros tenemos en español, ¿no? Porque cuando tú vas a la Biblia, por ejemplo, solo un texto como ejemplo, tú vas a Génesis y la Biblia dice, y Adán conoció a su mujer, ¿no? Y tuvieron hijos. O sea, ese conocer es la misma palabra que Dios usa para cuando dice al hombre, conóceme. ¿Qué significa? Significa que el conocer es una relación que es profunda, que es personal y que es relacional. Es decir, cuando Dios me dice, conóceme, Él lo que me está invitando es a que yo tenga una sólida y estrecha relación con Él, ¿no? Eso. Y nosotros entendemos que la forma para conocerlo es en el mismo texto bíblico donde Dios se ha dado a conocer, ¿no? Y esa es la Biblia. En la Biblia es la autorrevelación de Dios. Él, por iniciativa propia, decide dejarle a la raza humana un texto de autoría propia donde Él se revela y donde Él se nos ha dado a conocer. Y entonces cuando Él dice, conóceme, te deja un libro de texto donde tú puedes conocerlo. Y ahí la Biblia tiene toda la relevancia porque no es solo un libro antiguo allí, sino que es el libro donde Dios se ha dado a conocer y Él me dice, léeme, búscame allí y allí tú te vas a encontrar conmigo. Justo cuando menciona eso, Paz, siento que es algo muy irónico en el sentido de que cuando dicen, ¿tú cómo puedes conocer a Dios? Y digamos, la respuesta creo que yo justo cuando lo menciona, que creo que la respuesta rápida es, lee la Biblia. Lee la Biblia. Lee la Biblia y conocerás a Dios, porque no sé si, no sé, siento yo que para mí tuvieron la suerte los antiguos de literalmente Moisés o sobre todo los personajes del Antiguo Testamento, el sentir a Dios en el sentido de, digamos, en el caso de Moisés, de verlo cara a cara, en rostro, cosa que en los tiempos actuales, digamos, no se puede tener esa, digamos, acercamiento, pero eso no nos impide el agarrar nuestra Biblia y el conocerlo, que es algo que está mucho más cercano a nosotros que muchos, digamos, personajes de los tiempos antiguos no tuvieron esa oportunidad. Sin embargo, yo creo que nosotros tenemos ventajas sobre ellos, porque ellos conocían de Dios parcialmente algunas cosas. Y para ellos
algunas promesas, como la promesa de Cristo, que es el Cordero que pronto iba a venir a morir, era una promesa en el futuro. O sea, había un ejercicio de fe mayor, porque, es decir, yo creo que en el futuro vendrá un Mesías y nosotros no tenemos ya esa promesa en el futuro, sino que ya para nosotros está en el pasado, porque Cristo ya vino, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me da la impresión, no sé, a ti, Elena, y a ti, Junior, de que tenemos cierta ventaja, porque ya nuestra fe no se basa solo en una promesa futura, sino en algo real. Cristo vino. Claro que sí, pastor, ahí agregando un poquito, por ejemplo, en el tiempo pasado que dice Junior, o sea, no tenían la Biblia, ¿no? En físico. Entonces era como que hablaban cara a cara con Dios, tenían esa ventaja, pero en ese momento y luego, o sea, no había la Biblia de que lo puedan leerlo, ¿no? Tal vez en ese momento, pero sí, conversaban con Dios, hablaban y ahí es donde estaban las promesas de por medio, ¿no? De que va a venir. Entonces ellos decían, va a venir. Va a venir. Sin embargo, era un beneficio, un privilegio de pocos, solo para el profeta. Cierto, No. pero digamos que tenemos esa ventaja de que la promesa que en los antiguos creían del Mesías que estaba por venir, ya lo tenemos aquí. Sin embargo, siento que lastimosamente como seres humanos, a pesar de, digamos, tenerlo todo al alcance, digamos, al alcance el poder acercarnos más a Dios, siento que, digamos, dejamos de lado el conocer a Dios. Es que es así, ¿no? Mira, antes no había toda la Biblia, ¿no? La gente cuánto anhelaba tener un rollo de la Biblia, ¿no? El problema de los seres humanos es que cuando lo tenemos ya no le damos el valor, ¿no? Cierto. Es que hoy vivimos en la era donde hay mayor información, pero esta es la era donde la gente menos estudia, menos. Antes, cuando había menos acceso a la información, la gente buscaba biblioteca. Hoy tenemos todo a la mano y no lo buscamos. Ahora, eso nos lleva a un problema. Como yo no me acerco al texto donde Dios se ha revelado, que es la única fuente donde yo ahí lo puedo conocer, hoy nosotros, o muchos, podemos tener una imagen distorsionada de Dios, ¿no? Que por ahí va la Claro, idea. exacto. Sí, justamente había una parte de la lección que me gustó, ¿no? Donde decía, si tú quieres conocer realmente a Dios, primero, como que deja de mentir, decía, ¿no? Deja de mentir, deja de engañarte, deja, todas las cosas malas, negativas que están dentro de tu vida, quítalos, ¿no? Quítalos. Y de esa manera, Dios va a poder entrar dentro de tu vida. Y de esa forma, o sea, vas a poder conocer realmente el carácter de Dios, ¿no? Entonces, cuán bonito es y me gustó mucho esa parte porque, o sea, dejar de lado todo el ego que uno tiene, porque muchas veces como seres humanos, vivimos en el afán del día a día, ¿no? Trabajo, universidades, etc., muchas cosas que vienen y a Jesús lo ponemos en segundo plano. Entonces, en esta parte decía eso, ¿no? De que, o sea, dejar de lado todo ello y poner a Dios en primer lugar y de esa manera yo voy a poder, conocer su verdadero carácter de Dios. Siento que el carácter de Dios, como menciona Elena, implica algo quizás sumamente sencillo, que Dios es amor. Y básicamente de ello parte para todo. Pero siento que a pesar de esa respuesta tan sencilla, hoy en día, o sea, nuestra generación da un concepto sumamente erróneo, quizás tergiversado de lo que se entiende por Dios. Cuando básicamente en la Biblia se menciona que Dios es amor. O sea, punto, no hay más. Y siento que eso es uno de los conflictos que hoy digamos, se ve y en la lección de hoy trata de enfatizar eso, su carácter, que su definición como amor y bueno, también su santidad, pero que parte de que Dios es amor y con ello todas las demás características propositivas de Dios implica el involucrarnos a nosotros como hijos. Ujú. Dios es amor y esa es una verdad absoluta que rige el universo entero. Pero pasa lo mismo de lo que decíamos anteriormente, ¿no? Lo hemos llevado al reduccionismo, ese Dios es amor, ¿no? No, no logramos entender y comprender qué significa en realidad que Dios es amor, ¿no? Lo tomamos muy a la ligera, por lo menos a mí me da esa impresión. Es necesario, es importante tener una imagen correcta de Dios,
Y la única forma para tenerlo, para lograrlo, es conociéndolo en el propio texto donde Él se ha revelado. Por lo tanto, para mí no es suficiente y para ti no es suficiente con este estudio aquí, con estos comentarios, conocer a Dios. Es imposible que tengas una imagen completa. Esto tiene que servirte solo como introducción y motivación para que vayas con tus propios ojos a conocer a Dios a través de la Biblia, donde Él se ha revelado. Y allí, si tú lo haces con conciencia, con un corazón dispuesto de verdad en conocerlo, pronto vas a terminar de conocerlo y pronto lo vas a terminar de amar, porque eso es importante. Yo no puedo amar a quien no conozco, ¿no? Por eso Dios dice, conóceme. Y entonces cuando me conoces, me amarás. Y ahí hay otro texto lindo que me gusta, es Primera de Juan 4:8. El que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En otras palabras, aquel que conoce a Dios puede amarla. No amamos a quien no conocemos, ¿o sí? No hay forma. No hay forma. ¿Y por qué pretendemos conocer a Dios, amar a Dios sin conocerlo? Siento yo que es algo contradictorio el amar sin conocer, como menciona Pastor. Y la lección nos invita a conocer a Dios, porque siendo que la lección parte del mismo título, conocer a Dios, porque la forma en que tú conoces a Dios y te acercas más a Dios implica que vas a amarlo inherentemente. Es una consecuencia natural. Claro. Claro que sí, pastor. Conocer a Dios, ¿no? Es como ya mencionábamos, por medio del estudio, ¿no? Del estudio que lo tenemos que dar el día a día, conectarnos con Dios, ¿no? Y hay una parte donde decía que conocer la santidad de Dios, ¿no? Conocer la santidad de Dios, que cuán importante es, y hacía a un pasaje de la Biblia del Antiguo Testamento que hablaba de Moisés, ¿no? O sea, cómo fue su encuentro cuando tuvo con Dios, cómo fue el de Isaías, ¿no? Cómo fue de Ezequiel. Entonces, Moisés, ¿cómo fue? Se quitó la sandalia de los pies. ¿Por qué? Porque el lugar era santo. Entonces, nosotros tenemos que conocer esta verdadera importancia de que Dios es santo, que dice, hasta los ángeles allá en el cielo lo glorifican, santo, santo sea Dios. Entonces, mucho más nosotros, ¿no? Con cuánta más razón deberíamos predicar de Dios, conocer a Dios y hablar, ¿no? Hablar sobre el amor de Dios en general. ¿Entiendes? Justo Elena mencionó acerca de las manifestaciones que Dios le da a sus hijos, en este caso a Moisés, y siento que hoy en día, sobre todo en nuestra vida rutinaria, apostaría, no sé si se puede usar el término, pero de que es casi imposible que utilicemos el término de santidad en nuestras conversaciones si no hacemos alusión a Dios, porque nosotros como seres humanos al menos tenemos muy en claro que relacionamos a la santidad con Dios o lo que involucre esté relacionado con Dios. Y siento de que esa santidad que nosotros como seres humanos reconocemos de Dios, digamos, podríamos partir de ahí para, digamos, dar el primer paso de cómo conocer a Dios. Porque como nosotros como seres humanos reconocemos que la divinidad, que sea un poco redundante de Dios, es santa. Y siento que como humanos lo reconocemos. Muy bien. Entonces, en palabras bien sencillas, Dios es santo. Ujú. La Biblia dice que nosotros hemos sido llamados también a ser santos. Dice la Biblia, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Santo es aquel que ha sido separado para una función especial y nosotros hemos sido separados para anunciar del amor de Cristo a otros. Ahora, nosotros los cristianos necesitamos vivir un camino de santidad. Desde el día en que nosotros aceptamos a Cristo, nuestra vida debe reflejar a ese Dios que es santo, ¿no? Porque es contradictorio decir que yo sigo a Dios, que yo lo conozco, que yo lo amo, mientras que en los actos yo demuestro otra cosa, ¿no? Es contradictorio. Por ejemplo, ella decía mentir y demás puntos que decía la lección. Yo no puedo ser un mentiroso acérrimo y pretender que conozco a Dios y que lo amo. Eso no tiene sentido, ¿no? Claro. O sea, si yo soy mentiroso, si yo practico cosas distintas a las que Dios me propone hacer, naturalmente, por lógica, es porque mi corazón está lejos. Inclusive puedo venir a la iglesia, puedo pretender santidad, porque hay quienes pretenden santidad, los fariseos eran unos de ellos. Y Jesús le dijo, más el corazón está lejos. Así que
Todos esos actos son la consecuencia de seguir a un Dios santo. En la medida que tú te aproximes a Dios de verdad, que lo conozcas en su palabra sinceramente, esa aproximación a ese Dios santo pronto se reflejará en ti. Y entonces allí como cristianos estaremos cumpliendo el objetivo, porque el objetivo del cristianismo no es otra cosa, sino que el mundo vea a Cristo a través de nosotros, ¿no? Porque si el mundo no ve a Cristo a través de nosotros, entonces es porque simplemente Cristo no está en nosotros. Y esa última parte, pastor, de que cómo podemos, digamos, reflejar a otros la santidad de Dios, implica el poder demostrar con nuestras acciones de que estamos cumpliendo con la, digamos, la voluntad de Dios en el sentido de acercarnos más a la naturaleza de su Hijo, que en la lección de esta semana menciona que tú al acercarte a Cristo te estás involucrando en acercarte más a Dios. Ujú. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Claro que sí, pastor. También, ya para llegar a la parte final, Yéndote por tem- ya es tiempo. Me quedo con esto, ¿no? De que profundicemos más para conocer realmente quién es Dios en nuestra vida y nosotros reflejemos ese amor de Dios al mundo, ¿no? Al mundo en general. Entonces, Y Jesús dijo, el mundo conocerán que ustedes son mis discípulos si se aman los unos con los otros. Tu tarea ahora es conocer de Dios. ¿Y dónde? A través de la Biblia, donde Él ya se autorreveló. En la medida que lo conozcas, pronto lo llegarás a amar y pronto demostrarás que eres hijo de Él con actos y con acciones de bondad. ¿Está bien? No dejes que nadie te cuente sobre Dios, porque quizás si alguien te cuenta, puede estar contándote algo distorsionado de Él. Y puedes crear una imagen errada de ese Dios de amor. Pero si tú con tus propios ojos vas a la Biblia y en oración decides conocerlo, pronto estarás conociendo de ese Dios de amor, de bondad y de misericordia. Gracias amigos por la lección, está muy linda y es solo introducción para que nuestros amigos estudien toda la lección de inverso, ¿no? Así es. así es, pastor, claro que sí. Bueno, terminamos el primer episodio, estamos nerviosos aquí todos, pero quiero invitarte a que cierres tus ojos y antes decirte que te suscribas a la lección aquí para continuar en el próximo episodio estudiando de la palabra de Dios. ¿Me parece, ciudadanos? Claro, pastor. Padre amado, gracias por este primer episodio. Gracias porque nos permites llegar a estos jóvenes por medio de tu palabra. Esta lección nos habla de la importancia de conocerte. Gracias, querido Padre, porque te revelaste y nos dejaste un texto donde hoy tenemos accesibilidad y allí podemos encontrarnos contigo y conocerte. Oro para que estos jóvenes dediquen tiempo suficiente para encontrarse contigo en tu palabra y para que pronto ese conocimiento los lleve a amarte de todo corazón. Y que cuando te amemos podamos reflejar tu amor, tu santidad. Oramos en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, pastor. Gracias, pastor.